A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Eran dos seres muy distintos. El uno, un hombre entrado en años. El otro, un borrico de ojos tiernos y gestos mansos. Y se hicieron grandes amigos. El borrico se llamaba Platero y el hombre, Juan Ramón Jiménez. Pero aquella fraterna amistad la cortó la parca. Y un día, aquel borrico ya no volvió a trotar más. Entonces Juan Ramón, el poeta, le escribió un libro en el que le dijo: Dulce Platero, trotón, burrillo mío que llevaste mi alma tantas veces por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. La vida del poeta, que había sido fácil por aquello de pertenecer a una familia poderosa, también recibió mordiscos cuando enfrentó al mundo despiadado de los artistas. Y dos de ellos, muy famosos, se burlaron de su largo canto al borrico y le escribieron un telegrama que decía: Te felicitamos por tu Platero y yo. Es el burro más burro de todos los burros que hemos conocido. El par de guasones que remitían la felicitación se llamaban Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y aunque con vocación de poeta puro, Juan Ramón Jiménez emprendió batallas contra Neruda, cuando sus seguidores prefirieron al chileno como director de una revista literaria. Entonces al poeta sudamericano lo llamó el gran poeta malo. Gran poeta porque era un poeta grandilocuente, y malo por la factura de sus versos, decía Juan Ramón Jiménez, que no se ahorraba enemigos. Ese era Juan Ramón Jiménez, un hombre de corazón enamoradizo y de emociones turbulentas a veces, marcadas por la ternura, pero siempre frágiles. Juan Ramón Jiménez, 2 años después de recibir el Premio Nobel de Literatura, murió un día como hoy, 29 de mayo de 1958. Y desde entonces sigue escribiendo a las ternuras de Platero y las eternas soledades de los poetas. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de Participación conocerá la terna de la Corte Nacional de Justicia para la designación del vocal de la Judicatura. Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, denunciado por supuesto mal uso de carnet de discapacidad. Contraloría encuentra motivos para auditar declaración juramentada del ministro Andrés Gushmer. En el segmento de opinión, empresas estatales y deuda del IES. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Daniel Novoa, máster de las noticias falsas. Noticias del día. Consejo de Participación conocerá la terna de la Corte Nacional de Justicia para la designación del vocal de la Judicatura. En una sesión prevista para este 29 de mayo del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conocerá la terna de candidatos que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, para la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura. Telmo Fabián Molina, el primero de la terna, es abogado y juez penal y ya enfrenta cuestionamientos a su postulación. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dijo que el aspirante a la judicatura es esposo de la jueza Karen Matamoros, quien en abril del 2017 sentenció a los integrantes del Consejo Nacional a 1 año de prisión tras una acción legal que planteó el excontralor de la Nación, Carlos Polida, actualmente procesado en Estados Unidos por lavado de activos en contra de los 9 comisionados anticorrupción por el delito de calumnia. La segunda en la terna es doctora en jurisprudencia y abogada por la Universidad de la SUAY, Dunia Martínez, ex integrante de la Comisión Calificadora del Concurso de Jueces de la Corte Constitucional y concursó para juez elegible en el 2019. Es docente en varias universidades del país. Hugo Landívar Orellana es el tercero de la terna. Su nombre se conoció cuando el Consejo Nacional Electoral aprobó al gobernista Acción Democrática Nacional ADN
como movimiento político y Landívar fue designado como coordinador político, cargo al que renunció pocas horas después para mantenerse en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Tras conocer la terna, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformará una comisión técnica que se encargará de revisar las carpetas de los postulantes para la verificación del cumplimiento de requisitos y que no tengan prohibiciones. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, denunciado por supuesto mal uso de carnet de discapacidad. Natalie Morillo, asambleísta del movimiento Construye, anunció hoy 28 de mayo de 2024 que se tramita una denuncia presentada por un ciudadano en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, por un presunto mal uso del carnet de discapacidad. Morillo señaló que en su rol de fiscalización ingresó la denuncia a la Contraloría General del Estado. Asimismo, solicitó información al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador para que se le remita información sobre cuál fue el proceso para el otorgamiento del carnet de discapacidad a Fantoni y el procedimiento para la adquisición de bienes como automóviles de alta gama y un bote adquirido en 2020 a un costo de $16,740 a través del carnet. De acuerdo con la versión de la legisladora, Fantoni tendría una discapacidad física del 44%. La legisladora de Construye dijo que en caso de comprobarse la denuncia, el siguiente paso será presentar una solicitud de juicio político en contra de Fantoni. Conocida la denuncia, Andrés Fantoni emitió un comunicado oficial calificándola de falsa y tras defenderse de las acusaciones informó que en 2015 fue diagnosticado con arritmias cardíacas con presencia de un tumor en la espina dorsal, condición de salud que derivó en una cirugía de columna vertebral y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Como consecuencia de este cuadro clínico, el 31 de enero de 2020 fue calificado como una persona con discapacidad y añadió que su patrimonio está en declaración juramentada de la Contraloría. Contraloría encuentra motivos para auditar declaración juramentada del ministro Andrés Guzmán. En una verificación preliminar, la Contraloría General del Estado encontró razones para realizar un examen especial de cumplimiento de requisitos a Andrés Guzmán para ocupar el cargo de ministro del Deporte en el gobierno de Daniel Noboa, según lo afirmó el contralor Mauricio Torres Maldonado. El examen que se practica a Guzmán permitirá determinar si continúa siendo accionista de Teleamazonas Guayaquil S.A. y Encratel S.A., lo cual podrían inhabilitarlo para ejercer un cargo público por cuanto las compañías tienen contratos con el Estado por la concesión de frecuencias. El artículo 152 de la Constitución prohíbe ser ministros de Estado a las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas nacionales o extranjeras que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Torres Maldonado dijo que el examen a su declaración juramentada permitirá determinar si puede o no puede ser un servidor público y eso partirá del hecho si es o no accionista del canal de televisión. Un caso similar ocurrió con Sebastián Corral Bustamante cuando en febrero del 2024 la Contraloría determinó que no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República en el gobierno de Guillermo Lasso, siendo accionista de dos compañías que mantiene contratos con el Estado. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el consultor político Alejandro Zavala para hablar sobre los criterios sobre el informe a la Nación del presidente Noboa. Escuchemos qué es lo que opina. Bueno, en el PRE me parece que fue muy interesante y además esto es algo que no mucha gente lo ha dicho, la muestra de la cantidad de gente que estuvo acompañando al presidente en las afueras de la Asamblea. A ver, el presidente, ¿cómo llega al poder? Llega primero con un vehículo político, no con su propio partido ADN, que ahora ya está formalizado ante el CNE, con el que ya va a poder competir en las próximas elecciones
y llega sobre todo con la lectura de muchísimos analistas con el voto joven y a través de las redes sociales. Hay que decir que llega de chiripa, ¿no? Porque me parece que ni él mismo se creyó que llegó a ser presidente. Bueno, lo que sí fue es increíble, no sé si de chiripa, pero lo que fue es increíble y nunca había pasado en el Ecuador, porque recuerda, por ejemplo, la campaña de Javier Herbas llegó de 0 a 15% Claro. en 4 meses, en el 2021. Y Novoa llega de 4 a 24 en 2 semanas. O sea, es una locura. Yo he hablado con Álvaro Marchante de Comunicaliza y él dice que hubo 2 días en donde creció entre 14 y 16 puntos en 2 días. O sea, es una locura. Pero bueno, eso es lo que la gente piensa, que no llegó con un partido propio y que llegó por redes y voto joven. ¿Qué es lo que necesitaba para esta nueva etapa? Pues demostrar músculo político, era evidente. Pues ahora tiene un partido político en el cual, si es que tú ves la potencia de las imágenes que salieron de las 50,000 o 60,000 personas de lo que habla el gobierno que estuvieron ahí, y te dicen, oye, ¿a qué partido político quieres afiliarte? Pues es evidente, pues ese músculo político que él necesitaba, ese respaldo popular masivo que supuestamente no tenía, eso era lo que él quería transmitir, sobre todo mujeres, jóvenes, intercalado, un ministro. Bueno, esto es lo que él quería transmitir, esa potencia del músculo político, que todavía en ciertos aspectos, y más cuando tú estás queriendo que tu organización política se fortalezca para competir en el 25. Bueno, eso era claramente el pre. Digamos, el durante el presidente siempre nos ha acostumbrado a romper esquemas. Lo mismo fue en el primer discurso, duró 7 minutos, 8 minutos. Ahora este modelo híbrido tiene básicamente 2 objetivos. Bueno, esperábamos que iba a ser corto el discurso, ¿no? Porque claro, es un hombre de pocas palabras. Todo el mundo competía para ver cuánto iba a durar el discurso del presidente, pero este nuevo modelo híbrido tenía 2 explicaciones básicas. Primero, evidentemente, el tipo de liderazgo que tiene el presidente. El presidente no es el típico líder político de nuestro país, al que estábamos acostumbrados, al balcón de Velasco Ibarra, a la tarima de Loco Bucaram, a la sabatina de Correa. Bueno, eso se acabó. No solo pasa en este gobierno con Daniel Noboa. Si tú te fijas del liderazgo millennial en general en el mundo, es así, es mucho más retrotraído con economía del lenguaje. Yo doy clases en la universidad y te puedo decir que el liderazgo antiguo ya no sirve, los millennials ya no se conectan. Discursos larguísimos, Sí, que duraban horas, ya no conectan. Ya no conecta definitivamente con las nuevas generaciones, no conecta. Y este modelo híbrido le permitió al presidente hacer 2 cosas. Decir frases cortas, como tú decías, incluso algunos palitos por ahí por elevación, algunos tiros por elevación que pegó, y que la gran cifra, los grandes resultados que tú esperabas de un informe a la nación, que claro, hay que tener en cuenta también que eran 6 meses, ¿no? Normalmente se da al año. Esto era por adelanto de las elecciones, por la muerte cruzada, fueron 6 meses. Realmente, ¿cuánta información tienes de eso? Es relativo, pero eso permitió hacerlo por los videos, por lo que del video. Y además una cosa que tampoco ha dicho mucha gente, la lógica de los videos era lógica videoclip. ¿Qué quiere decir lógica de videoclip? No es que eran largos videos, sino más bien toma y corte, toma y corte. Y cada video, una cosa también que me pareció interesante, aquí veo yo un poco la mano de la secretaria de Comunicación, que cada uno no es que contaba logros del gobierno, sino historias de personas que le han golpeado o le han afectado positivamente algunas de las obras. O sea, aquellos querían decir, bueno, yo estoy haciendo obras para esta persona, contar historias. Entonces, a la final, evidentemente, y aquí hay una cosa que yo escribí en mi columna la semana pasada, una cosa es el círculo rojo, donde hay gente, los periodistas, los medios, las fact-checking, toda esta gente que hace un análisis exhaustivo, como el que estamos haciendo ahorita, y el grueso de la población. Ahora, eso solo se medirá con el tiempo realmente cuánto es del círculo rojo, cuánto es en el grueso de la población, cómo pega. Yo, a la luz de los resultados, toda esta rotura de esquemas, 60 puntos en 6 meses, con un país devastado, yo hacía un ejercicio, Vero, si me permite. Comparé con algunos presidentes de la región. Mira, increíble. Gabriel Boric de Chile, a los 6 meses, 24 puntos. Así es. Gustavo Petro, a los 6 meses, aquí al lado en Colombia, 26 puntos. O sea, 60 puntos es un montón, pero o sea, la gente no tiene dimensión porque además yo escuchaba que desplome y no sé qué. ¿Cómo? Desplome fue lo que le pasó, por ejemplo, a Lazo, que en 3 meses cayó 40 puntos. Eso es desplome. Pero yo escuchaba a un consultor político muy conocido, respetado, que decía, arriba de los 50 puntos es todo paz y tranquilidad. Tienes la gobernabilidad intacta, no es para descorchar el champán, pero estate tranquilo. Debajo de los 30,
prende todas las alertas, todas las alarmas, Claro. porque algo está haciendo ruido y te puede complicar. Y debajo de los 15, solo el apoyo de las Fuerzas Armadas te pueden sostener, Sí, porque no si están no... corriendo. Y bueno, el post-debate sí me parece que se ha ido un poco a la superficialidad de los zapatos, pero a mí me parece eso un síntoma de cómo están viviendo también la oposición. Pues la oposición es la encargada de poner los argumentos suficientes. Bueno, ellos caen cada vez que Novoa les pone un palito ahí en la trampa, pues todo el mundo hablaba de los zapatos, igual con el muñeco. Y eso, a ver, no se puede hacer el análisis simplista de qué zapatos, no zapatos, es del humor de la gente. Ujú. Esos muñecos de cartón cambiaron el humor de la gente en un feriado y le dieron el resultado. Mientras el correísmo peleaba contra la fiscal, contra María Paula Romo, contra Ramiro García, por el testigo del asesinato de Villavicencio, bueno, era un feriado, Daniel Noboa logró el muñeco, cambió el humor de la gente les llevaba a la playa, le metían a la discoteca, las señoras de la tercera edad le metían en la cama al muñeco. Bueno, esos fueron los resultados, así fue. Hay que medir el humor social de la gente para ver cuál es la forma mejor de comunicar y los canales de comunicación adecuados. En Impacto Informativo, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, habla sobre las cifras de la economía en el informe a la Nación. El informe fue un informe diferente, un informe que combinó algo de presentación del presidente con algunos videos. Pareciera que el presidente intenta comunicarse con un segmento del electorado con mucha más fuerza que con el otro. Sin embargo, la parte central es cuestionable. Algunas cifras quizás los asesores las tengan más a la mano, pero no coinciden con los datos que vemos día a día cuando observamos, por ejemplo, el empleo. El empleo, si uno lo observa, 105.000 empleos. ¿Usted coincide con esa cifra? No, porque no hay forma de determinar si es correcta, pero pensemos por un momento, si el empleo total, que son a marzo cerca de 2.900.000 personas empleadas, está igual que hace un año o 5 años, entonces se han aumentado 105.000 jóvenes, quería decir entonces los que no son jóvenes han perdido el empleo, de alguna forma es la única explicación que uno podría tener, y de eso de ahí no hay como decir que es un tema positivo. O sea, ojalá que el empleo en su conjunto mejore, que aumente, superemos ya los límites anteriores de prepandemia, y ojalá también que en ese momento vaya incorporado también el tema de los jóvenes, pero yo creo que hay mucho todavía pendiente por lograr. Es difícil pensar que una economía cuyas ventas en el primer trimestre del año 2024, cuando uno compara esas ventas contra el primer trimestre de 2023, apenas crecen 0.7%, es decir, ni siquiera crecen el nivel de inflación, cuando el año pasado, comparando el primer trimestre contra el primer trimestre previo, crecían 7%. Entonces, estamos claramente en un escenario en donde hay menos crecimiento en las ventas, y por lo tanto también seguramente el crecimiento económico que veamos en este primer trimestre va a ser bastante malo, y es consistente con la cifra que estima el Banco Mundial de 0.7 de crecimiento para el año completo, o el Fondo Monetario de 0.1. Y cuando estemos en un país que no crece en su Producto Interno Bruto, que no crece en sus ventas, es como difícil pensar que el empleo sí está creciendo. Es decir, hay algo ahí que el gobierno necesita difundir mejor las cifras, difundir mejor cuál es el horizonte que se esperaría ver en este año, ¿no? El presidente de la República destaca el hecho de que el riesgo país haya caído en 1.000 puntos. Esto lo dice el 24 de mayo. Ya lo dijo algunos días atrás, pero justamente ahí se dio un repunte del riesgo país, de manera que no creo que son los 1.000 puntos, estarían quizá, y ahí le consulto, por los 800 o 900. Sí, 800, 900, 1.700 es lo mismo, no hay ahí mayor diferencia en el valor. En cualquiera de esos niveles de riesgo país no tenemos acceso al mercado internacional. Pero acá el elemento también quizás relevante a considerar es, el presidente Lasso en diciembre de 2022 tuvo un riesgo país de 1.250 puntos. El presidente Noboa al día de ayer, el viernes pasado, tuvo un riesgo país por ahí también de 1.220 puntos. Es decir, la economía no está mejor en el tema del riesgo país,
de lo que lo tuvo el presidente Lasso en el peor momento de los peores momentos de su gestión, porque él arrancó con 700 puntos y se fue hasta 1250. Luego, por la muerte cruzada, se fue esto a 1500, cuando había el riesgo de que quizás no gane Noboa y quizás gane la candidata Luisa González, y el país se disparó otra vez con 1700 y después se declinó. El presidente, antes de entrar, da unas declaraciones desafortunadas, presenta un equipo económico que no tenía buena acogida internacionalmente, que finalmente ni siquiera la ministra nombrada se posesionó. Entonces, el resto del país se le fue a 1800 puntos, ¿no? Entonces, sí ha habido una caída y quizás es consecuencia, y eso es lo que hay que destacar, es consecuencia no de la gestión, sino de la bajada, sino del aumento del IVA. Santiago Caguasqui estuvo en Impacto Informativo. Él es analista político. Habló sobre el informe de la Nación de Daniel Noboa. Hizo un análisis. Escuchemos qué es lo que dijo. Efectivamente, me parece que ha dejado muchas cosas que hablar el atípico mensaje a la nación que ha dado el presidente Noboa, suponiendo pues que es consecuencia de la muerte cruzada. Por lo general, de acuerdo a la Constitución y a la ley, los informes de la nación tienen que hacerse anualmente. En esta ocasión se ha realizado semestralmente, producto justamente de la invocación de la muerte cruzada y de las anticipadas elecciones realizadas. ¿Qué es lo que deja el informe a la nación? Me parece que deja ciertas cifras, yo diría, discretas respecto al desempeño gubernativo del presidente Noboa. Me parece que ha habido ciertas imprecisiones, ciertas verdades a medias, ciertas sobrevaloraciones de su eficacia gubernamental. Por poner algunos ejemplos, las muertes violentas no son del 27% la reducción de estas muertes, sino del 17,24%, sino datos oficiales del Ministerio del Interior. Las ambulancias, las 186 ambulancias que mencionaron que se habían adquirido, no había sido una gestión de este gobierno, sino del anterior. El riesgo país, la disminución del riesgo país no había sido de 1000 puntos, como mencionó el presidente, sino de 662 puntos, según cifras oficiales del Banco Central. Es decir, me parece que ha habido cierta ambigüedad. Faltó pulcritud, faltó puntualidad, faltó chequeo, por ejemplo, en el tema de las cifras. Totalmente, totalmente. Me parece que al ser pues uno de los actos solemnes, importantes, relevantes, de cara a la rendición de cuentas que debe hacer un gobernante hacia el país, porque se está dirigiendo al país en el seno de la Asamblea Nacional, me parece que estas cosas debieron estar sumamente bien cuidadas para no dejar ningún espacio, querido Edgar, ningún espacio a la crítica, ningún espacio a la duda y ningún espacio a la suspicacia. Esto debió haber estado súper bien planificado, súper bien corroborado, y creo yo que lo que deja más bien es una suerte de incertidumbre respecto a cuáles cifras está presentando el gobierno y si es que hay una intencionalidad política de sobrevalorar a sí mismo las actuaciones que viene realizando el gobierno nacional. Eso respecto a lo formal, digamos. A lo informal también, como tú manifestaste, McLuhan, un pensador, un filósofo, mencionaba que la forma también es el contenido. Y el mensaje, el medio, también es relevante, importante. Me parece a mí que esta estrategia de los muñecos de cartón, de los zapatos del presidente, de los videos en la retórica presentada ante la Asamblea Nacional, es también, yo diría, no solamente una nueva forma de presentar las cifras del gobierno, sino también una forma de jugar con una nueva representación de cómo quiere él que el electorado lo represente. Y me parece que es también importante, relevante. El gobierno venía, yo diría, en un decrecimiento de sus cifras de popularidad y de credibilidad, y creo yo que las últimas actuaciones políticas que ha realizado el presidente Noboa tratan de frenar esta línea de decrecimiento con algunos aspectos que apelan a cierta figura de antagonista por parte del presidente, que hablaremos quizás posteriormente. Ha pasado de la antipolítica a ser un antagonista de ciertos sectores en un nuevo cambio de papel que está cumpliendo justamente en un cambio de estrategia radicalmente
diferente a la que venía en los primeros 4 meses, pues ciñéndose a la estrategia que había adoptado también en la campaña electoral. Bueno, sí es importante hablar de ese tipo de contenido, sin duda alguna, pero agotemos esto de la supuesta forma, porque totalmente de acuerdo en el hecho de que las formas sí aportan elementos al discurso, porque Noboa no va pues como sus antecesores en las caravanas con helicópteros, el vehículo que le deja en la calle Montalvo, entra pues a la alfombra roja de la Asamblea Nacional, no. Él hace una caminata, corta o larga, va desde la Casa de la Cultura, pero sobre todo en medio de una muchedumbre. Ahí, por ejemplo, que se ha dicho que esta muchedumbre fue contratada, que fueron empleados públicos, pero más allá de aquello que también importa, el presidente camina, ¿no? Va ahí con los dirigentes de su partido, va con una serie de muñecos y es en la puerta del Palacio de Gobierno donde asume digamos, la puerta de la Asamblea Nacional asume la formalidad. Esas son cosas que sí vale tomarlas en cuenta. Por supuesto que sí, Edgar. El mismo hecho, por ejemplo, de lucir, digamos, un calzado diferente, un calzado que está acorde con las nuevas generaciones, de lucir las gafas también en una forma de quizás empatizar con las nuevas generaciones, con un electorado que es creciente en el Ecuador y que es mayoritario, que es la población de 16 a 35 años de edad, que es, según el Consejo Nacional Electoral, el 35% del electorado en el Ecuador. Como tú mencionas, pues no solamente eso, sino que está buscando justamente rodearse de una gran cantidad, yo diría de una importante cantidad de personas que acompañaron hacia el Palacio Legislativo, dando también a corroborar de que él es parte del pueblo y en esta lógica antagonista que ha marcado recientemente, él está justamente pretendiendo encarnar las aspiraciones del pueblo y hace la consulta popular para decir que él está relanzando un proyecto, un liderazgo, porque ahora sí tiene el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano y él es quien encarna ese efecto mayoritario. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado en este par de semanas conversando algo sobre el acuerdo técnico que llegó el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional y que en 2 semanas el directorio de esta institución monetaria y financiera internacional va a aprobar ayudar crediticiamente al Ecuador con unos 4.000 millones de dólares en un programa de 4 años. ¿Sí? Y hemos estado chequeando algunos temas de lo que debería contener, asumo yo, debería contener el programa al que ha llegado el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Y hemos hablado sobre la necesidad de la consolidación fiscal, que significa reducir el déficit fiscal en 3-4 años a cero, para que haya equilibrio fiscal. Hemos hablado también sobre otros temas, pero hay también otros temas que con toda seguridad están incorporados en el programa y que en 2 semanas, una vez que apruebe el FMI, el directorio, sencillamente el gobierno ecuatoriano y el propio Fondo Monetario estará indicándole al Ecuador y a sus ciudadanos en qué consiste y cuál es el contenido de todo este programa. Pero ¿cuáles son los otros temas que deberían estar? Uno de ellos es las empresas estatales ecuatorianas. Hay que reorganizar todas esas empresas. Están politizadas, por lo tanto hay que despolitizarlas. Y este es un tema que viene hace algunos años atrás. Miren, empresas tan grandes e importantes en ingresos, en tamaño de empleados, etc. Usted tiene Petroecuador, por ejemplo, que es la empresa más importante desde el punto de vista de generación de ingresos que alimentan a la balanza de pago del Ecuador, que alimentan sencillamente a las arcas fiscales también. ¿Sí? ¿Cuántos gerentes generales ha habido pues, en el gobierno del presidente Noboa? Uno no puede, pues bajo ninguna circunstancia,
cambiar a cada rato los gerentes de las empresas estatales, no importa si son pequeñas, medianas o grandes, sino que es imposible. Y ahí, en esas empresas tiene que estar gente preparada, con gente competente, eficiente, desde el punto de vista de conocimiento del sector, pero también con conocimiento de administración de empresas. Y naturalmente gente honesta, que no confundan sus bolsillos particulares con los fondos del Estado. De tal manera que hay que reordenar Petroecuador. Pero también hay otras empresas estatales, diga usted Flopec, por ejemplo. También, pues, una empresa que sencillamente muchos funcionarios, mucha gente se ha referido en no buenos términos con respecto a Flopec, y es el que se dedica a la compañía del transporte, para el transporte de petróleo, ¿sí? Entonces, digamos, amigos, hay que despolitizar esas empresas estatales, sin considerar todavía pues las empresas eléctricas, por ejemplo, que producen, generan y distribuyen y comercializan la energía que requieren ecuatorianos, los negocios, las familias, etcétera. También eso no puede estar politizado, hay que despolitizarlo y poner gente preparada y competente, vuelvo a repetir, y honorable, por supuesto, ¿no? Y honorable. Y no necesitan ser amigos del presidente, sino llenar requisitos básicos de honorabilidad y de competencia y de experiencia. Eso se requiere y eso creo que debe estar con toda seguridad formando parte del acuerdo con el FMI. Pero también hay otro tema, pues la deuda que el gobierno tiene con el Seguro Social ecuatoriano. Y hay fundamentalmente dos. Uno que tiene que ver con el sistema de pensiones, a la que ya me referí anteriormente y que tiene que sencillamente reformarse porque es insostenible el sistema actual. Pero es la deuda. Y la deuda tiene fundamentalmente dos orígenes. Primero, por el 40% que por ley, por constitución, tiene irremediablemente que el gobierno pagar, contribuir, ¿sí? ¿Para qué? Para que suman una cantidad X para pagar a los jubilados. Ese 40% no se paga en su totalidad, se paga con atrasos y luego porque hay una metodología, entiendo yo, que el seguro tiene y que el seguro asegura que es una metodología que corresponde a la ley y que el Ministerio de Finanzas cree otra cosa. Entonces, un momento dado, si el seguro le dice al ministro de Finanzas, en el próximo presupuesto usted tiene que poner 100 para cubrir el 40% del sistema de pensiones como contribución del Estado, el Ministerio de Finanzas pone en el presupuesto del Estado menos de esa cantidad solicitada por el presidente del Seguro Social. Y el presidente del Seguro Social es elegido por el presidente actualmente. Y el ministro de Finanzas y Economía es nombrado por el presidente. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo en una metodología? ¿Cómo no es posible que se pongan de acuerdo en qué? En decir, bueno, esta es la deuda. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, hay que contratar gente especializada que haga una auditoría y se sometan a la auditoría. Y eso lo puede hacer pues, con el Contralor con cifras actualizadas. Pero también hay la deuda que tiene que ver con el seguro de salud que administra el Seguro Social ecuatoriano. Y ahí hay varios miles de millones de dólares. Hay algunas personas que creen que la deuda de esta naturaleza es de como 10.000 millones de dólares, otras creen que son como 6, 7.000. Pero en todo caso, ese es otro tema que tiene que estar en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Hay que esclarecer ese tipo de deuda. No me refiero a los bonos que compra el Seguro Social, me refiero a esos dos temas que he mencionado. Entonces, amigos, ese es otro tema importantísimo. No puede seguir existiendo falta de transparencia en estos temas tan importantes para el país, para la seguridad social. El gobierno debe pagar una vez que haya técnicos nacionales e internacionales que auditen y digan, esta es la verdadera deuda y hay que reconocer esa deuda. El gobierno no tiene plata, por supuesto no tiene plata, entonces habrá que emitir bonos del Estado de diferentes tipos para cancelarlo en esa forma el monte de deuda a que lleguen esos auditores nacionales o internacionales que estoy sugiriendo. O la Contraloría en un estudio totalmente actualizado. Y si la Contraloría dice, yo necesito un poco más de recursos para contratar gente especializada, pues el Ministerio de Finanzas debe asignarle más recursos a la Contraloría para ese propósito.
Pero amigos, esos son otros dos temas que tienen que estar, a mi juicio, tiene que estar en el convenio, en el programa financiado por el Fondo Monetario Internacional de 4.000 millones de dólares. Amigos y amigos, hay otros temas importantes, pero yo creo que esos son los temas suficientemente importantes que vamos a escuchar cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional en unas 2 semanas aproximadamente anuncie que ha aprobado el crédito de 4.000 millones al gobierno del Ecuador para financiar el programa con objetivos y metas en los varios sectores que me he permitido mencionar. Amigos y amigos, volveremos con ustedes las próximas semanas y les agradezco por estar con nosotros en este programa. Gracias. Editorial. Daniel Noboa, máster de las noticias falsas. Roberto Aguilar, El Expreso. Con el expresidente prófugo Rafael Correa refugiado en Bélgica, el título de campeón absoluto de las noticias falsas en el territorio nacional le pertenece sin discusión al presidente Daniel Noboa o a su gobierno, asumiendo que las mentiras, las verdades a medias, las cifras distorsionadas, exageradas, sacadas de contexto o directamente falsas que despacha alegremente, se las inventan otros y él nomás las repite de buena fe, cosa quizá que es peor. Lo del informe a la Nación, esa profusión de datos, de contenidos en video y que empezaron a ser desmentidos a la vuelta de la esquina, fue solo la confirmación de una tendencia que arrancó en el debate de la primera vuelta de su campaña electoral y que alcanzó su apoteosis en la entrevista que pocos días atrás concedió a la agencia EFE en la Casa de América en Madrid. La primera cifra que sonó las alarmas fue la de empleos creados en 6 meses de gobierno, 105.000, según uno de los videoclips publicitarios que constituyeron el alma del informe presidencial. Y fue la primera cifra en arrojar sospechas sobre el conjunto del informe, porque no era nueva. El país ya pasó por el trance de debatirla y desmentirla cuando Daniel Noboa la proclamó triunfalmente en España. El gobierno lleva meses barajando números que desdicen las propias cifras oficiales sobre el empleo en el país. Lo hace sin medida ni clemencia, es decir, sin preocuparse siquiera por la verosimilitud de sus fantasías. Si el 18 de febrero el presidente dijo haber creado 25.000 empleos en menos de 2 meses, su Ministerio del Trabajo no tuvo reparos en duplicar esa cifra apenas 4 días después. Se han creado 50.000 empleos juveniles desde la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. En mayo, esos 50.000 se convirtieron en 105.000. La verdad es que según el INEC, cuando Noboa asumió la presidencia, había en Ecuador 80.000 personas con empleo más que hoy, 8.22 millones frente a 8.14 millones. Pero hubo números aún más difíciles de tragar en el informe presidencial, empezando por el primero que apareció en pantalla en el primer videoclip, destinado a rendir cuentas sobre las acciones del gobierno en materia de seguridad. Con 126.251 operativos, garantizamos la seguridad en todo el territorio nacional. Operativos policiales, claro, 126.000. El pasado 17 de mayo, el alto mando de la policía ofreció una rueda de prensa para informar sobre el éxito de la llamada Operación Gran Libertad 6, que permitió la captura de 135 sospechosos en 9 provincias del país. Los oficiales a cargo se enorgullecían de haber cumplido 86 operativos policiales entre el 13 y el 16 de mayo, número que consideraban ya importante. A semana seguida, la supuesta segunda fase de la guerra contra el crimen organizado arrancó con un esfuerzo similar, 42 operativos. Ahora viene el presidente y pretende vendernos la disparatada cifra de 126.251 operativos en 180 días, es decir, 701 operativos por día. Una imposibilidad rampante, salvo que ser operativo se entienda cualquier cosa, lo cual no sería menos engañoso en el contexto del informe presidencial. No menos falaz fue la cifra de reducción del riesgo país, una de las pocas que el presidente no delegó a los productores de sus videoclips, sino que la pronunció personalmente. Reducimos, quiso decir redujimos, en 1.000 puntos del riesgo país. Falaz, en primer lugar, porque es un poco exagerada. El riesgo país se situó en 1.263 puntos el jueves 23 de mayo, víspera del informe, es decir, 878 puntos menos, no 1.000, que su nivel máximo alcanzado el 13 de diciembre pasado, cuando marcó 2.141 puntos.
pero sobre todo esa cifra engañosa porque tal como la despachó el presidente sugiere una caída sostenida durante sus 6 meses de gobierno, cosa que dista mucho de ser cierta. Noboa prefiere omitir ciertas oscilaciones caprichosas, como la producida durante su primer viaje a Washington como presidente electo. Resulta exacto decir que el riesgo país cayó cuando Noboa ganó las elecciones de 1839 a 1748 puntos y volvió a subir ni bien abrió la boca el 7 de noviembre cuando se reunió con representantes de la banca de inversión y de los organismos multilaterales y pronunció la palabra que cualquier político latinoamericano sabe que tiene que evitar en su presencia: default. Noboa prácticamente les ofreció uno. Ese día el riesgo país trepó a 1823 puntos y siguió subiendo, imparable, a medida que se iba conociendo su equipo de gobierno o su falta de él. Con 1925 puntos asumió la presidencia y siguió subiendo. Lo que ocurrió después hasta el presente es todo menos una baja sostenida. Desde la consulta popular del pasado 21 de abril, de hecho, no ha parado de subir, de 1.138 hasta los actuales 1.263 puntos. En general, el informe presidencial de este viernes 24 de mayo estuvo salpicado de datos engañosos o directamente falsos. Daniel Noboa simplemente despacha mentiras con envidiable soltura de huesos. 12 horas tardó el portal de verificación de noticias Lupa Media para identificar un buen número de ellas. Ese mismo viernes, antes de la medianoche, las daba a conocer en un hilo de tweets. Miente el presidente cuando dice que las muertes violentas se han reducido en un 27% durante su mandato. Comparadas las cifras, la reducción es de apenas el 17.44%. Miente el presidente cuando dice haber creado 120.000 nuevos cupos universitarios. Desde octubre de 2023, cuando el gobierno de Guillermo Lasso anunció un aumento del 66% de los cupos para la educación superior que pasaron de 87.000 a 147.000, no hay nuevos registros de incrementos. Miente el presidente cuando dice haber invertido $977.000 en el mantenimiento del puente Las Caras. La verdad es que esa suma la invirtió el gobierno anterior. Lo mismo se puede decir de las 186 ambulancias nuevas adquiridas. Las adquirió Guillermo Lasso. Lupa Media viene tomando el pulso de las falsedades en el discurso presidencial desde hace meses, y la verdad es que no se da abasto. Su última entrega recogió las mentiras e inexactitudes pronunciadas por Noboa en la ya famosa entrevista de la Casa América en Madrid, donde dijo, entre otras joyas, que la vicepresidenta Verónica Abad, una libertaria de manual que se mueve entre Milei y sus amigos de Vox, empezó su carrera política siendo correísta, o que no necesita entregarle la presidencia cuando pida licencia a la Asamblea para lanzarse a la reelección, o que los femicidios se han reducido en un 60% durante su mandato, cuando la reducción no supera el 22%. Entre las mentiras detectadas por Lupa Media hay auténticas maravillas. Fui el mejor asambleísta calificado de los 137 asambleístas, dijo por ejemplo en una entrevista para la Deutsche Welle. La verdad es que ese supuesto ranking ni siquiera existe. La banca privada hoy en día da 30% menos créditos a mujeres que a hombres, dijo en una entrevista radial. La verdad es que el 50% de los créditos de la banca privada son para mujeres. Ecuador tiene el tercer puesto más importante de América Latina. Huerto mintió en CNN. En realidad Guayaquil se encuentra en el 7º puesto. Nada de esto debería sorprendernos. Al fin y al cabo, Noboa ganó las elecciones porque el Ecuador decidió creerle las mentiras que dijo en el debate de la primera vuelta simplemente porque las dijo con soltura, según se desprende de las encuestas que le adjudicaron el triunfo en ese debate. Que el problema de la energía en el Ecuador era de transmisión, no de generación, y todo ese discurso en el que hasta el precio del megavatio era falso, nos produce hoy, desde todo lo vivido, vergüenza ajena. El hecho es que Noboa miente, lo ha hecho con regularidad y constancia desde el primer día, y hasta el momento nadie ha querido admitir que ese es un problema nacional. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La Unión Europea acuerda reactivar la misión fronteriza europea entre Egipto y Gaza tras la matanza de Rafah.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan reactivar la misión fronteriza europea en Rafah. Se trata de una misión civil no ejecutiva y no armada, que consiste en la supervisión por parte de funcionarios europeos del paso de personas entre Gaza y Egipto. I proposed to the ministers, they gave me green light, the political green light to reactivate EUBAM, our mission, control border mission in Rafah, which has been sleeping for years, not active. This could play a useful role in supporting the entry of people into Gaza, enter in and out. Las relaciones entre Israel y la Unión Europea han caído en picado desde el ataque israelí a una zona segura de Rafah este fin de semana, en el que mató al menos a 45 palestinos. Desde entonces, el gobierno israelí ha recibido una lluvia de críticas por parte de líderes europeos, lo que llevó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a reconocer que su ejército había cometido un trágico error con este ataque. Política migratoria divide a candidatos presidenciales en México. Sí, señora, disparan perdigones. Sin importar la nacionalidad, los migrantes irregulares no son bienvenidos del lado de Texas. Les disparan bombas de gas lacrimógeno y les arrojan cartuchos de gas pimienta a quienes intentan cruzar sin la debida documentación. Resulta que cuando estamos allá, los militares nos sacan a todos para afuera otra vez por el mismo paso por donde pasamos. Mientras el sistema mexicano de acogida se acerca cada día al colapso, los candidatos a la presidencia fijan sus posturas sobre la migración. Una prioriza la continuidad, otra la relación comercial. Hay que atender las causas. La tarea es las causas estructurales que hacen que la migración, que nadie tenga que migrar. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur. El candidato del Movimiento Ciudadano dijo que México necesita firmeza e inteligencia en su relación con Estados Unidos. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Lo cierto es que la situación en ambas fronteras de México está a punto del colapso. Los migrantes dicen sentirse acorralados y expresan su temor por ser secuestrados ante el narco durante la dura y larga espera por solicitar un asilo en los Estados Unidos. Voz de América, Alex Ramírez, Ciudad de México. España reconoce a Palestina y provoca la ira de Israel. España reconoce oficialmente a Palestina como un Estado independiente, una decisión que ha enfurecido al gobierno israelí. El presidente del gobierno español ha asegurado el martes que es el único camino hacia la paz en Gaza. With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. This is a historic decision that has a single goal: to contribute to achieving peace between Israelis and Palestinians. The recognition of Palestine is not against anyone, least of all Israel, a friendly nation that Spain values and holds in high regard and with whom we aim to foster the strongest possible relationship. La postura española reconoce las fronteras en 1967. Our position is aligned with the UN Security Council resolutions 242 and 338 and with the position of the European Union. El Ejecutivo español tomó la decisión de forma conjunta con Irlanda y Noruega. The state of Palestine must be viable, with the West Bank and Gaza connected by a corridor, and with East Jerusalem as its capital, and must be unified under the legitimate government of the Palestine National Authority. Gracias. La ONU teme otro deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea mientras continúa el rescate. Sigue la búsqueda de las más de 2.000 personas sepultadas en el derrumbe del viernes en Papúa Nueva Guinea. Las operaciones de rescate de supervivientes en la nación insular en el suroeste del Pacífico se desarrollan con una lentitud extrema, sin medios, solo con las manos de los vecinos y familiares de las víctimas. La aldea de Yambali fue golpeada por el derrumbe de la ladera de una montaña en las primeras horas del viernes. La lejanía de las aldeas y las fuertes lluvias ofrecen un pronóstico pesimista.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.